A partir de este primer núcleo de franciscanos llegados en el año 24 y de sucesivas remesas, se van a empezar a organizar las primeras, por así decirlo, jurisdicciones o organizaciones franciscanas en el territorio novohispano. Inicialmente, desde el 24 hasta el 36, aproximadamente 35, 36, van a depender de las provincias españolas, San Gabriel de Extremadura, la provincia castellana, no lo recuerdo con precisión, pero dependen de prelados españoles, estos primeros franciscanos novohispanos. A partir del año 35, se autoriza la erección de la primera provincia franciscana, que será la del área central, y es conocida como provincia del Santo Evangelio. ¿Que abarca qué? Pues no solamente lo que es México, sino la zona de Puebla, el Estado de México, y algunas otras ampliaciones. De esta primera provincia madre, que será la del Santo Evangelio, van a empezar a depender otras demarcaciones, otros ámbitos territoriales hacia donde los franciscanos se están extendiendo. Por ejemplo, Michoacán. Será una custodia inicialmente, que esto quiere decir que no tiene autoridades propias, sino que depende de las autoridades centrales. Desde el 35 se erige entonces la custodia de Michoacán, que abarca no solamente lo que hoy conocemos como Michoacán, sino también Jalisco y otras porciones. O sea, no tenía unos límites definidos. Todo lo que los franciscanos que avanzaban hacia allá pudieran ocupar dependía de la custodia de Michoacán. A la vuelta de 30 años, esta custodia se organiza ya como la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. E incluía, como digo, la porción también de Jalisco y la porción de Michoacán. ¿Qué problemas tiene esta provincia? Bueno, en principio no su dependencia con respecto a México, sino a partir de que se erige como provincia independiente, que tiene dos tipos de poblaciones indígenas con las cuales tratar. La del sur, o la meridional, que es la que ocupa propiamente Michoacán, y me refiero a la meseta tarasca, a la zona de la sierra y a la zona de los lagos, que es una población, la de los purépechas, pues que responde al modelo mesoamericano. Poblaciones establecidas de fijo en un territorio, son agricultores, tienen un culto organizado, una organización política estable, tributarios, no ofrecen mayor problema para su adoctrinamiento y para su organización. Pero en la porción norte, en la que cae hacia la audiencia de la Nueva Galicia, tenemos a los cascanes y a otro tipo de poblaciones que no responden a este patrón de poblamiento mesoamericano, sino son bandas o rancherías de cazadores, recolectores, en algunos casos medio practican una agricultura rudimentaria, pero la mayoría no, poblaciones trashumantes, flecheros, cazadores, que no se avienen fácilmente al dominio, ¿no? A esta expansión del dominio hispánico, y tampoco aceptan las prédicas evangélicas. Entonces la provincia franciscana de Michoacán enfrenta este doble escenario, ¿no? Se han abierto ya desde algunos años atrás admisión de novicios criollos, pero básicamente el núcleo de trabajadores doctrineros de esta provincia es español, ¿no? Gradualmente, digo, irán incorporando religiosos criollos, pero aún así uno de los problemas que enfrenta esta provincia es que buena parte de los que vienen de España pues prefieren quedarse en las doctrinas del centro de Michoacán y no pasar a trabajar con los guachichiles, los cascanes y todas estas gentes que no estaban tan convencidos de convertirse al cristianismo, ¿no? Y empieza a haber pugnas entre quienes sí están trabajando en el norte, que tienen una sede provisional, bueno, no una sede, un convento en Guadalajara, y que reciben cada 6 meses la visita del provincial, que por otro lado reside en principio en Tzintzuntzan y después en Guayangareo, Valladolid, y que se va alternando para el gobierno de la provincia. Entonces, los frailes que finalmente se quedan en Jalisco se sienten desatendidos, poco ayudados, y se quejan de que cada nueva remesa de misioneros que llega, pues les mandan nada más los que no sirven y que los buenos se quedan en territorio michoacano, que tiene mejor clima, mejores indígenas para trabajar, etc. Y empieza a haber pugnas entre ellos, ¿no? Pugnas que serán muy notorias en los años 80 del siglo XVI y que ante la insistencia de los propios prelados y de visitadores de la orden franciscana va a desembocar en la separación de la provincia de Jalisco, la norteña, con respecto a la del sur conservará el nombre de San Pedro y San Pablo, y la norteña en 1606 se va a convertir en la provincia de Santiago de Jalisco.
y a partir de ese momento, desde antes, pero a partir de ese momento va a recibir refuerzos de doctrineros. ¿Por qué? Porque desde los años 40, con la guerra del Mixtón, el levantamiento de los Cascanes y todo eso, o sea, los españoles han estado teniendo dificultades. A las autoridades virreinales, a buena parte del grupo colonizador y también a las autoridades eclesiásticas, les interesa mantener expedito el camino real de tierra adentro, que se abre con la aparición de las minas de Zacatecas en 1546, y que luego irán apareciendo las minas de Guanajuato y más al norte las de San Luis Potosí. Entonces, bueno, se vuelve prioridad para las autoridades metropolitanas y virreinales el control de estas rutas de abastecimiento de mineral y el empuje de la frontera de la civilización rumbo al norte, ¿no? Y en este sentido se va a promover mucho el trabajo de los frailes de la zona de Jalisco hacia el norte, ¿no? También en época paralela irá apareciendo también la provincia de Zacatecas, que es empujar la organización franciscana hacia el norte para contribuir al avance de la colonización y de la pacificación de estos grupos indígenas, que después de la guerra del Mixtón, que se da en los años 40-50 en la zona de Occidente, va a estallar lo que conocemos como Guerra Chichimeca, que ocupará de los años 50 hasta los años 90, otros 40 años, ¿no? Entonces, bueno, a todo esto deben contribuir los padres de la provincia de Jalisco. La tienen difícil, ¿no? La tienen difícil por comparación con el Santo Evangelio, que ya están tan tranquilos administrando sus doctrinas, y que los religiosos de la provincia de Michoacán, que también están con sus purépechas, administrando lugares muy tranquilos, ¿no? No así los padres de la recién fundada provincia de Jalisco y de la casi recién fundada provincia de Zacatecas, que tendrán que contribuir en este proceso de pacificación. Y estamos hablando de inicios del siglo XVII. A medida que avanza el proceso de ocupación de estos territorios, la estabilización de ciertas doctrinas que inicialmente aparecen, pues, puntos de avanzada, misiones, y que luego, a medida que los indígenas van aceptando gradualmente estas nuevas enseñanzas, el adoctrinamiento, la impartición de pautas de cultura europea, de establecerse en poblados, de cultivar la tierra, de una serie de cosas tributar, a medida que va avanzando esto, se va afianzando también el poder de las organizaciones episcopales novohispanas, ¿sí? Ya dije, en 1574, Felipe II expide una cosa que se conoce como ordenanza de patronazgo y que les aclara a las órdenes religiosas la necesidad de someterse a la supervisión y al control de los señores obispos. Esto quiere decir que si antes el padre provincial, digamos en Jalisco o en cualquier otro lugar, podía nombrar o mover doctrineros a su gusto en todos los conventos, de aquí en adelante tiene que pasar una lista de los religiosos que tienen cada convento, de quienes son doctrineros, de quienes saben lenguas indígenas y quienes solo son predicadores en lengua española, de cuáles se van a hacer cargo de la administración de qué doctrinas y qué lengua conocen, y presentar un examen de suficiencia ante los obispos. Todo esto, todas estas ideas que empiezan en 1574 a partir de esta ordenanza de patronazgo, se van a ir cobrando fuerza y vigor, se van a poner en ejecución a medida que avance el siglo y que inicie el siglo XVII, ¿no? O sea, ya los regulares no pueden proceder con la libertad de antes. Y eso va a caracterizar al desarrollo del siglo XVII, el inicio de pugnas y tironeos muy fuertes entre los regulares, que en muchos momentos harán causa común, franciscanos, dominicos y agustinos, contra los prelados y contra el clero secular, ¿no? Eso va a dar la tónica, el pleito entre estas dos iglesias, la iglesia misionera contra la iglesia diocesana. Y por allí creo que entonces es pertinente que le demos entrada al primer protagonista de nuestra charla, que es Fray Antonio Tello. Si nos limitáramos a hacer un análisis de la crónica de Tello, de esta crónica de Jalisco de Tello, sin tener en cuenta todo este panorama, pues nos parecerían que las cosas son extrañas, ¿no? Bueno, ¿y por qué les echa tanta tierra a los obispos? ¿Por qué dice, no literalmente, pero por qué insinúa que son ellos y su clero son unos inútiles que vienen a recoger el fruto de trabajo de lo que a ellos no les ha costado, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no se entenderían si no se entiende el contexto histórico, el desarrollo de estas pugnas por las razones que ya he expuesto, ¿no? de inicio.